El despertar del pensamiento crítico. El mundo en llamas, un siglo de ideas y revoluciones. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, una ciudad prusiana donde los ecos del racionalismo cartesiano y las sacudidas del empirismo británico chocaban como titanes en una batalla intelectual sin tregua. Era un mundo en ebullición, donde los límites del conocimiento estaban siendo cuestionados con una intensidad jamás vista. Los viejos dogmas se tambaleaban, las certezas se desmoronaban y el espíritu humano ardía con el fuego de la razón. La Europa del siglo XVIII era una tierra convulsionada por la Ilustración, donde la promesa de la razón iluminaba mentes y encendía corazones. Los filósofos se lanzaban a la arena del pensamiento con una energía indomable, buscando respuestas que definieran el destino de la humanidad. En las sombras de este torbellino de ideas, el joven Kant crecía, rodeado de preguntas que clamaban por respuestas. ¿Podemos conocer la realidad tal como es? ¿Es nuestra razón una brújula infalible o un espejismo que nos extravía? ¿Existe un límite insalvable entre lo que podemos percibir y lo que realmente es? El campo de batalla estaba preparado. Dos grandes fuerzas dominaban la escena filosófica: el racionalismo, con su confianza inquebrantable en la razón como fuente del conocimiento absoluto, y el empirismo, que proclamaba que toda verdad debía ser extraída de la experiencia sensorial. El racionalismo, la razón como amo y señor. Desde los fríos salones de la filosofía continental, René Descartes había proclamado su famoso cogito ergo sum: pienso, luego existo. Para Descartes, la razón era un faro luminoso en medio de la oscuridad de la duda. Creía en las verdades innatas, en principios absolutos que podían descubrirse a través de la reflexión pura, sin necesidad de recurrir a la experiencia. Su método era audaz, casi temerario: dudar de todo hasta encontrar una certeza absoluta. Y la encontró en la conciencia misma, en la capacidad de pensar. Siguiendo esta tradición, Gottfried Wilhelm Leibniz llevó el racionalismo a nuevas alturas. Para él, la realidad era un entramado de mónadas, entidades inmateriales que reflejaban el universo entero. En su optimismo desbordante, Leibniz afirmaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles, donde todo estaba diseñado con una armonía preestablecida por Dios. La razón, según él, podía penetrar en los secretos más profundos del cosmos. Pero este monumental edificio racionalista tenía un enemigo formidable. Desde las brumosas islas británicas, una corriente filosófica radicalmente distinta emergía para desafiar cada uno de sus principios. El empirismo, el mundo como una tormenta de experiencias. John Locke, el padre del empirismo moderno, arremetió contra la idea de verdades innatas. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, argumentó que la mente al nacer era una tabula rasa, una hoja en blanco sobre la que la experiencia grababa todas nuestras ideas. Todo lo que sabemos proviene de nuestros sentidos: vemos, tocamos, oímos, probamos, olemos, y a partir de estos datos construimos nuestro conocimiento. Pero sería David Hume quien lanzaría la más devastadora ofensiva contra el racionalismo. Su filosofía era como una tormenta eléctrica, derribando toda certeza y dejando tras de sí un campo de ruinas intelectuales. En su obra Investigación sobre el entendimiento humano, Hume destruyó la confianza en la causalidad, argumentando que no era más que una costumbre psicológica. No hay ninguna razón lógica para suponer que el sol saldrá mañana, salvo que siempre lo ha hecho. La causalidad, la identidad personal, incluso la propia existencia de un yo coherente, todo era puesto en duda por Hume con una ferocidad sin precedentes. Kant en el abismo, el nacimiento de una nueva síntesis. Para el joven Kant, este choque de titanes fue un terremoto intelectual. Creció en una Prusia donde la Ilustración se abría paso con fuerza, pero también en un hogar profundamente religioso, donde las preguntas sobre Dios y la moral eran ineludibles. Educado en la tradición racionalista, Kant inicialmente seguía la senda de Leibniz y Wolff, creyendo en el poder absoluto de la razón. Pero entonces, leyó a Hume. Y su mundo cambió para siempre. David Hume me despertó de mi sueño dogmático, escribiría más tarde. La crítica de Hume a la causalidad era devastadora. Si la razón no podía justificar nuestras creencias más básicas, ¿qué quedaba? Kant sintió el vértigo de la incertidumbre, el abismo de la duda. Pero en lugar de rendirse ante el escepticismo, decidió enfrentarlo con una audacia sin igual. Durante más de una década,
Kant se sumergió en un periodo de intenso pensamiento, aislándose del mundo exterior mientras forjaba una respuesta. ¿Cómo podía reconciliar la razón y la experiencia? ¿Cómo evitar el escepticismo radical sin caer en el dogmatismo racionalista? La respuesta no estaba en elegir un bando, sino en trascender la batalla misma. Así nació la idea de la revolución copernicana en la filosofía. En lugar de asumir que la mente debe ajustarse al mundo, Kant propuso algo revolucionario: es el mundo el que debe ajustarse a la estructura de nuestra mente. No percibimos la realidad tal como es, sino tal como nuestra razón nos permite verla. El espacio, el tiempo y la causalidad no son características objetivas del universo, sino formas en las que nuestra mente organiza la experiencia. Con esta idea, Kant estaba listo para escribir la obra que cambiaría la historia del pensamiento, Crítica de la razón pura. Pero esta no sería una empresa fácil. Kant no solo se enfrentaba a siglos de tradición filosófica, sino también a su propio tiempo. Sus ideas eran demasiado radicales para ser aceptadas sin resistencia. Sin embargo, estaba decidido. Sabía que su teoría sacudiría los cimientos de la metafísica y redefiniría los límites del conocimiento humano. El mundo no volvería a ser el mismo. Y la batalla por la verdad apenas comenzaba. La revolución copernicana en la filosofía. Un mundo a la deriva, la crisis de la razón. El siglo XVIII estaba en llamas. La Ilustración avanzaba como una tempestad, derribando supersticiones, cuestionando reyes, redefiniendo la condición humana. Pero, en medio de esta vorágine de cambios, la filosofía enfrentaba su propia crisis existencial. La disputa entre racionalistas y empiristas había llegado a un punto muerto. El conocimiento humano estaba en peligro, atrapado en un laberinto de contradicciones. Los racionalistas habían prometido certezas absolutas, pero su confianza en la razón pura parecía una quimera. ¿Cómo justificar que la mente pudiera alcanzar verdades sin necesidad de la experiencia? Por otro lado, los empiristas habían destruido la seguridad del pensamiento cartesiano, pero al hacerlo, habían dejado al mundo flotando en la incertidumbre. Si todo lo que sabemos proviene de la experiencia, ¿cómo podemos confiar en algo que va más allá de lo que percibimos? Y luego estaba David Hume, la tormenta filosófica que arrasó con las ilusiones de ambos bandos. Su crítica a la causalidad no era un simple ataque, sino un golpe maestro que hacía tambalear los cimientos de la metafísica. Si la razón no podía justificar ni siquiera nuestra creencia de que el fuego quema o que el sol saldrá mañana, ¿qué nos quedaba? ¿Era todo un mero hábito, una ilusión que nuestra mente tejía para no enfrentarse al caos? Cuando Kant leyó a Hume, sintió el vértigo del abismo. Su mundo intelectual se desmoronaba. Durante años había trabajado dentro del racionalismo leibniziano, creyendo que la razón era capaz de alcanzar verdades eternas. Pero ahora todo se ponía en duda. Kant sintió la oscuridad del escepticismo envolviéndolo, pero en vez de rendirse, decidió contraatacar. Si la filosofía estaba en crisis, él se encargaría de salvarla. Durante más de una década, se encerró en un silencio casi monástico, alejándose de la vida social, caminando durante horas por las calles de Königsberg, reflexionando en su pequeño despacho iluminado solo por la tenue luz de las velas. Allí, en la soledad de sus pensamientos, concibió una revolución que cambiaría para siempre la historia del pensamiento humano. La Crítica de la razón pura, el texto que sacudió la filosofía. En 1781, tras años de trabajo incansable, Kant publicó Crítica de la razón pura. No era un libro común. Era un campo de batalla, una expedición a las profundidades del conocimiento humano, un intento heroico de reconstruir la metafísica sobre bases inquebrantables. No buscaba hacer pequeñas correcciones en la filosofía anterior, su objetivo era una revolución total. Desde la primera página, quedó claro que Kant no se andaba con rodeos. La obra era densa, difícil, cargada de términos nuevos, como si el autor estuviera forjando un idioma propio para expresar lo que nunca antes se había dicho. Pero su mensaje era claro: el problema del conocimiento no es sobre el mundo, sino sobre la mente misma. La revolución copernicana, el giro radical de Kant. La metáfora que Kant utilizó para describir su propuesta fue impactante: una revolución copernicana en la filosofía.
Así como Copérnico había desafiado la idea de que la Tierra era el centro del universo, Kant desafió la idea de que el conocimiento es un reflejo pasivo de la realidad. Hasta entonces, los filósofos habían asumido que la mente debía ajustarse al mundo. Kant volteó la ecuación. Es el mundo el que debe ajustarse a la estructura de nuestra mente. Imaginemos que estamos observando un cuadro. Un empirista diría que simplemente registramos los colores y formas a medida que llegan a nuestros ojos. Un racionalista podría afirmar que ya tenemos ideas innatas que nos permiten interpretar la imagen. Pero Kant propuso algo completamente distinto. Nuestra mente no es un mero espejo pasivo, sino un arquitecto que organiza y da sentido a lo que percibimos. No vemos el mundo tal como es, vemos el mundo tal como nuestra mente nos permite verlo. Así como unos lentes de sol pueden modificar nuestra percepción de la luz, la estructura de nuestra razón moldea todo lo que experimentamos. El espacio, el tiempo, la causalidad, no son cosas que existan independientemente de nosotros, sino formas en las que nuestra mente ordena la realidad. Esta idea fue devastadora para la filosofía tradicional. Si todo lo que conocemos está filtrado por nuestra mente, nunca podremos acceder a la realidad en sí misma, lo que Kant llamaría los noúmenos. Solo tenemos acceso a los fenómenos, es decir, la realidad tal como aparece dentro del marco de nuestra experiencia. El impacto de esta afirmación fue colosal. De un solo golpe, Kant destruyó la posibilidad de una metafísica dogmática que pretendiera conocer el mundo tal como es en sí mismo. Pero, al mismo tiempo, también salvó al conocimiento del escepticismo absoluto de Hume. No podemos conocer el mundo más allá de nuestra percepción, pero dentro de nuestros límites, el conocimiento es sólido y confiable, porque sigue leyes universales impuestas por la propia estructura de la razón. A priori vs. A posteriori, el origen del conocimiento. Para explicar cómo funciona este proceso, Kant hizo una distinción fundamental entre dos tipos de conocimiento. 1. Conocimiento a posteriori, proviene de la experiencia. Ejemplo, el fuego quema. No lo sabemos hasta que lo experimentamos. 2. Conocimiento a priori, no depende de la experiencia, es universal y necesario. Ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. No necesitamos ver todos los triángulos del mundo para saberlo. Pero esto no era suficiente. Kant necesitaba ir aún más lejos. Juicios analíticos y sintéticos, la clave de todo. Kant también distinguió entre dos tipos de juicios. 1. Juicios analíticos. Son aquellos en los que el predicado ya está contenido en el sujeto. Ejemplo, todos los solteros son no casados. No agregan información nueva, solo explicitan lo que ya estaba implícito. 2. Juicios sintéticos. Son aquellos en los que el predicado añade información nueva. Ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Aquí viene la genialidad de Kant. Antes de él, se creía que todos los juicios a priori eran analíticos y que todos los juicios sintéticos eran a posteriori. Pero Kant descubrió que había algo más, los juicios sintéticos a priori. Estos juicios no provienen de la experiencia, pero aún así amplían nuestro conocimiento. Son el fundamento de toda la ciencia y la matemática. Ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. No necesitamos medir todos los triángulos del universo para saberlo, pero tampoco es una verdad analítica, porque el concepto de triángulo no contiene automáticamente la noción de la suma de sus ángulos. Estos juicios son posibles porque la mente humana estructura la realidad de manera que ciertos principios sean universales y necesarios. La batalla apenas comienza. Crítica de la razón pura fue un terremoto en el mundo intelectual. Kant no solo había respondido a Hume, sino que había reconstruido la filosofía desde sus cimientos. Había demostrado que el conocimiento es posible, pero solo dentro de los límites de la experiencia humana. Pero su trabajo aún no había terminado. Ahora que la metafísica había sido reestructurada, quedaba una pregunta crucial: ¿qué hay de la moralidad? ¿Qué papel juega la razón en la ética? La siguiente gran batalla de Kant estaba por comenzar, y cambiaría para siempre nuestra comprensión del bien y el mal. El conocimiento y sus límites. Un horizonte inalcanzable, el conflicto de la razón humana. El amanecer de la Ilustración había encendido la llama del conocimiento.
la humanidad se había atrevido a desafiar la tradición, a cuestionar los dogmas y a buscar la verdad con la fría precisión de la razón. Sin embargo, en medio de este ímpetu por comprender el mundo, Kant hizo una afirmación que sacudió las bases del pensamiento filosófico: existen límites insalvables para la razón humana. La mente no era un reflejo pasivo de la realidad, sino un arquitecto de la experiencia. Pero si la mente moldea el mundo que percibimos, ¿qué hay del mundo en sí mismo? ¿Podemos conocer la realidad tal como es, o solo su representación dentro de nuestra conciencia? Estas preguntas lo llevaron a uno de los descubrimientos más impactantes de la filosofía: la distinción entre fenómenos y noúmenos. Fenómenos y noúmenos, la frontera del conocimiento. Imaginemos a un viajero explorando una inmensa caverna. Iluminado únicamente por la débil luz de su linterna, puede ver las formaciones rocosas, sentir la humedad en el aire, escuchar el eco de sus propios pasos. Pero más allá de su luz, existe un abismo de oscuridad insondable. Así es el conocimiento humano según Kant. Lo que podemos percibir y experimentar, los fenómenos, son como las formaciones que iluminamos con nuestra linterna. Pero más allá de nuestra percepción está el mundo en sí mismo, los noúmenos, la realidad pura, incognoscible, inalcanzable. Fenómeno, la realidad que construimos. Los fenómenos son el mundo tal como lo experimentamos. Cada objeto que vemos, cada sonido que oímos, cada sensación que sentimos, todo está mediado por nuestra mente. No conocemos la realidad tal como es, sino la realidad tal como nuestra mente la estructura. Cuando miramos un árbol, no estamos percibiendo el árbol en sí, sino la forma en que nuestra mente interpreta la información visual, organizándola en conceptos como altura, color y textura. Lo que llamamos realidad es el resultado de este proceso mental. Noúmeno, la realidad en sí misma. Pero, ¿qué es un árbol fuera de nuestra experiencia? ¿Existe tal cosa como el árbol en sí, independiente de nuestra percepción? Para Kant, la respuesta es sí, pero jamás podremos conocerlo. El noúmeno es la realidad que existe más allá de nuestros sentidos y nuestra razón. Es el mundo como realmente es, sin ser filtrado por la estructura de nuestra mente. Pero aquí surge un dilema: si nunca podemos acceder a los noúmenos, ¿cómo sabemos que existen? Kant no pretende demostrar que hay una realidad oculta, sino que es necesario aceptar que nuestra razón tiene límites. Si hay fenómenos, debe haber algo que los cause, aunque nunca podamos conocerlo directamente. Esto fue devastador para la metafísica tradicional. Durante siglos, filósofos habían creído que la razón podía alcanzar verdades absolutas sobre el mundo. Pero Kant les mostró que estaban atrapados en una ilusión. Todo lo que creemos conocer es solo un reflejo dentro de nuestra conciencia. Las categorías del entendimiento, la máquina de la razón. Si nuestra mente no es un espejo del mundo, sino un arquitecto que le da forma, entonces debe haber estructuras internas que organizan nuestra experiencia. Kant identificó estas estructuras y las llamó categorías del entendimiento. Podemos imaginar la mente como una máquina compleja que toma la materia prima de la experiencia, las sensaciones, y la convierte en algo comprensible, los fenómenos. Pero esta transformación no ocurre al azar, sigue patrones específicos, reglas que determinan cómo experimentamos la realidad. Kant identificó 12 categorías fundamentales que sirven como los moldes a través de los cuales percibimos el mundo. Entre ellas están: causalidad, nos permite entender que si algo ocurre, debe haber una causa. Sustancia, nos hace ver ciertos objetos como entidades estables en el tiempo. Unidad y pluralidad, nos permiten distinguir entre un objeto singular y un grupo de objetos. Sin estas categorías, nuestra experiencia del mundo sería un caos absoluto. No veríamos eventos conectados por relaciones de causa y efecto, ni distinguiríamos entre objetos individuales y colecciones de cosas. Estas categorías son la estructura invisible sobre la cual se construye nuestra realidad. Ejemplo práctico: la ilusión del tiempo y el espacio. Kant argumentó que el tiempo y el espacio no existen ahí afuera, sino que son formas en las que nuestra mente organiza la experiencia. No percibimos los eventos en el tiempo, sino que el tiempo es una estructura interna de la conciencia que permite la percepción de los eventos. Para ilustrarlo, imaginemos a un astronauta flotando en el vacío absoluto del espacio, sin ninguna referencia visual ni auditiva. Si el tiempo existiera como una entidad independiente, él aún podría percibir su flujo.
Pero si lo único que existe es su propia mente, el tiempo no tiene significado. Esto significa que el tiempo y el espacio no son características de la realidad en sí misma, sino estructuras que nuestra mente impone a la experiencia. El límite del conocimiento y el abismo del escepticismo. Si aceptamos que solo podemos conocer los fenómenos y no los noúmenos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Significa esto que estamos atrapados en una ilusión? ¿Es todo lo que conocemos una construcción sin fundamento? Kant responde con un no rotundo. El conocimiento es real, pero dentro de sus propios límites. La ciencia sigue siendo válida porque opera dentro del reino de los fenómenos. Las matemáticas, la física, la biología, todas estas disciplinas trabajan con la estructura del mundo tal como nuestra mente lo organiza, y dentro de este marco, su conocimiento es sólido y confiable. Pero Kant también advierte que la razón tiene un impulso peligroso, tratar de ir más allá de sus propios límites. Esto es lo que ocurre con la metafísica tradicional. Los filósofos han tratado de explicar la realidad en sí misma, olvidando que todo conocimiento está mediado por la mente. Es como si alguien intentara ver su propio ojo sin usar un espejo. No podemos conocer el noúmeno porque somos parte del sistema que lo estructura. La revolución de la humildad intelectual. Kant nos deja una lección trascendental: no podemos conocerlo todo, y eso está bien. Su filosofía no es una invitación al escepticismo radical, sino un llamado a la humildad intelectual. Nos muestra que el conocimiento humano es un maravilloso, pero limitado, mecanismo, que nos permite entender el mundo dentro de ciertos márgenes. Esta idea tuvo consecuencias enormes. La metafísica tradicional perdió su poder absoluto. Ya no podíamos hablar con certeza de Dios, el alma o el destino como realidades objetivas, solo como ideas que nuestra mente genera. Pero esta limitación es también un acto de liberación. Al reconocer nuestros límites, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, comprender el mundo dentro de nuestra experiencia, en lugar de perseguir fantasmas metafísicos. El conocimiento es un faro que ilumina la oscuridad. Pero más allá de su luz, el universo sigue existiendo en su misterio insondable. Y ahora, Kant estaba listo para dar el siguiente paso. Si la razón tiene límites en el conocimiento, ¿qué ocurre con la moralidad? Podemos fundamentar la ética sin recurrir a dogmas o creencias externas. La próxima batalla intelectual estaba por comenzar. La razón práctica y la moralidad. Cuando la razón se convierte en guía del alma. La historia del pensamiento humano había estado marcada por la búsqueda de la verdad. Desde los griegos hasta los ilustrados, la razón había sido la brújula con la que navegábamos el océano del conocimiento. Pero en su monumental obra, Crítica de la razón pura, Kant había trazado los límites de lo que podíamos conocer. Si la razón era incapaz de conocer la realidad última del mundo, si estaba confinada al ámbito de los fenómenos, ¿qué ocurría con nuestras creencias más profundas? ¿Cómo podíamos hablar de moralidad, de justicia, de deber, si todo lo que conocíamos era una construcción de nuestra propia mente? La respuesta de Kant fue revolucionaria. La razón teórica puede haber encontrado su límite, pero la razón práctica nos revela un nuevo horizonte. Este capítulo nos sumergirá en la profundidad de la ética kantiana, un viaje de adrenalina filosófica que desafía nuestras concepciones de la moralidad, la libertad y la dignidad humana. Razón pura vs. Razón práctica, el nuevo campo de batalla. Kant distinguió entre dos formas fundamentales de la razón. 1. Razón pura. Teórica se encarga de describir cómo funciona el conocimiento. Nos dice lo que podemos conocer, pero también nos muestra sus límites. 2. Razón práctica. Se encarga de la acción y la moralidad. No busca describir el mundo, sino decirnos cómo debemos actuar. La razón pura es como un astrónomo que observa el universo, tratando de entenderlo. La razón práctica, en cambio, es el capitán de un barco en plena tormenta, que debe tomar decisiones sin certezas absolutas, pero con la firme convicción de que hay un rumbo correcto. La moralidad, según Kant, no podía depender de la experiencia, porque la experiencia es subjetiva y relativa. No podemos basar nuestras decisiones éticas en lo que nos hace sentir bien, en lo que la sociedad aprueba o en lo que nos conviene. La moralidad debía tener una base inquebrantable, un principio universal que se aplicara a todos los seres racionales en cualquier tiempo y lugar. El imperativo categórico, el mandato de la razón moral.
La gran pregunta de la ética siempre ha sido, ¿cómo sabemos qué es lo correcto? Kant respondió con una de las ideas más poderosas y radicales de la historia, el imperativo categórico. Los humanos nos movemos por diferentes tipos de imperativos o mandatos. Imperativos hipotéticos, nos dicen qué hacer para lograr un objetivo específico. Ejemplo: o si quieres ser rico, trabaja duro. O si quieres ser saludable, haz ejercicio. O si quieres que te respeten, respeta a los demás. Estos son condicionales, dependen de un fin. Pero la moralidad verdadera no puede depender de condiciones, porque eso haría que cambiara según el contexto. Por eso, Kant introduce el imperativo categórico, una regla absoluta que no depende de deseos ni circunstancias. Su formulación más famosa es: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Ejemplo 1. La mentira. Imaginemos que estamos en una situación desesperada y mentir nos beneficiaría. Si siguiéramos un imperativo hipotético, podríamos decir: si quiero salir de esta situación, debería mentir. Pero si aplicamos el imperativo categórico, nos preguntamos: ¿qué pasaría si todos mintieran en una situación similar? Si la mentira se convirtiera en una ley universal, la confianza entre las personas se desmoronaría. Nadie creería en nadie. Por lo tanto, la mentira no puede ser moralmente aceptable, porque si se universalizara, destruiría la misma base de la comunicación humana. Ejemplo 2. La promesa falsa. Imaginemos que alguien pide dinero prestado, sabiendo que nunca lo devolverá. Según el imperativo categórico, preguntamos: ¿qué pasaría si todos hicieran promesas sin intención de cumplirlas? El concepto mismo de promesa perdería sentido. Nadie confiaría en nadie. Por lo tanto, una promesa falsa es inmoral. Este principio se aplica a todas las acciones. Si una acción no puede ser universalizada sin contradicción, entonces es inmoral. Autonomía moral y la dignidad humana. Kant nos enfrenta con una idea demoledora: ser moral no es simplemente seguir reglas impuestas desde fuera. Es actuar desde nuestra propia razón. La verdadera moralidad no nace del miedo al castigo ni del deseo de recompensa. No somos niños obedeciendo órdenes divinas ni esclavos de la sociedad. Somos seres racionales capaces de guiarnos por principios universales. Esto nos lleva a otro principio del imperativo categórico. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. El valor infinito del ser humano. En un mundo donde las personas suelen ser tratadas como medios para un fin, para el placer, el dinero, el poder, Kant nos recuerda que cada ser humano tiene un valor absoluto. Una dignidad que no puede ser reducida a un simple instrumento. No podemos usar a otros como meros medios para nuestra propia ventaja. No podemos explotarnos a nosotros mismos por conveniencia o cobardía. Cada ser racional es un fin en sí mismo. Ejemplo: la esclavitud y la dignidad. En el siglo XVIII, la esclavitud era una práctica común. Muchas sociedades justificaban la explotación de otros seres humanos por razones económicas o raciales. Pero bajo el principio kantiano, la esclavitud es absolutamente inmoral porque trata a los seres humanos como medios en lugar de fines en sí mismos. La libertad y la moralidad, el mayor acto de rebelión. La gran paradoja de la ética kantiana es que solo somos realmente libres cuando obedecemos la ley moral. Esto puede parecer contradictorio, ¿no es la libertad hacer lo que queremos? Kant responde: no. Si seguimos nuestros impulsos, somos esclavos de nuestros deseos. Si actuamos solo por conveniencia, somos esclavos de las circunstancias. Pero cuando elegimos actuar por principios universales, somos verdaderamente libres. Esta idea es tan poderosa que inspiró a generaciones de pensadores, revolucionarios y líderes. Ser libre no es hacer lo que queremos. Es hacer lo correcto porque nosotros mismos hemos decidido que es correcto. Conclusión: el llamado a la razón moral. Kant nos deja con una visión transformadora. 1. La moralidad no depende de recompensas o castigos, sino de principios universales. 2. Cada ser humano tiene un valor absoluto y no puede ser usado como medio. 3. La verdadera libertad es la obediencia a la razón moral. Esto no es solo filosofía.
es un llamado a la acción. Nos desafía a vivir con integridad, a ver a los demás con dignidad y a tomar decisiones que puedan sostenerse ante el juicio de la razón universal. La batalla de la razón práctica no ocurre en aulas de filosofía, sino en cada decisión que tomamos. Cada vez que elegimos lo correcto sobre lo fácil, cada vez que tratamos a alguien con respeto en lugar de usarlo como un medio, cada vez que seguimos un principio sin esperar recompensa, estamos construyendo un mundo más digno. En la siguiente etapa de este viaje, exploraremos cómo Kant aplica estos principios a la política, la justicia y la paz. Porque una vez que entendemos la moralidad, el siguiente paso es construir una sociedad basada en ella. Estética y juicio, belleza y sublime. Cuando la razón se encuentra con la emoción. Hasta este punto en nuestro viaje filosófico con Immanuel Kant, hemos explorado los cimientos del conocimiento, la estructura de la mente, los límites de la razón y la moralidad como el núcleo de la existencia humana. Pero hay una dimensión de la experiencia humana que escapa a la lógica fría del entendimiento y a las rígidas normas de la moralidad, la belleza. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos ante una pintura majestuosa, una melodía que nos estremece hasta la médula o un paisaje que nos deja sin aliento? ¿Por qué sentimos admiración, gozo o incluso temor ante ciertas manifestaciones del mundo? Aquí entra en escena la tercera gran obra de Kant, la Crítica del Juicio 1790, donde se sumerge en el océano de la estética y el poder del juicio. Si la crítica de la razón pura nos enseñó los límites del conocimiento y la crítica de la razón práctica nos dio la clave para actuar correctamente, la crítica del juicio nos lleva a una experiencia diferente, el arte. Lo sublime, lo hermoso y la capacidad humana de encontrar sentido más allá de la razón. En este capítulo, exploraremos el corazón palpitante de la filosofía estética kantiana, donde la racionalidad y la emoción se entrelazan en un juego de tensiones. Donde lo bello y lo sublime se convierten en reflejos del espíritu humano. El juicio estético, subjetivo, pero universal. ¿Qué es el juicio estético? Cuando decimos que algo es bello, ¿qué queremos decir realmente? ¿Es solo una preferencia personal o hay algo más profundo en juego? Para Kant, el juicio estético es un tipo de juicio especial. No es un juicio lógico, como 2 más 2 igual a 4, ni un juicio moral, es incorrecto mentir. Es un juicio de gusto, que nace de la contemplación desinteresada de un objeto o una experiencia. Pero aquí ocurre algo extraño y maravilloso, aunque la belleza es subjetiva, es decir, depende de nuestra percepción, también es universal en cierto sentido. Cuando alguien dice este amanecer es hermoso o esta sinfonía de Beethoven es sublime, espera que los demás sientan lo mismo. No es simplemente me gusta, sino que parece contener un llamado a la universalidad, una expectativa de que otros compartirán esa experiencia. Ejemplo. Si alguien dice me gusta el chocolate, no está haciendo una afirmación universal. Es solo una preferencia. Pero si dice este cuadro es hermoso, está diciendo algo más profundo, está implicando que el cuadro posee una cualidad de belleza que otros pueden reconocer. Kant explica este fenómeno afirmando que la belleza no está en el objeto mismo, sino en la forma en que nuestra mente lo experimenta. Belleza y libertad, el arte como manifestación del espíritu. Para Kant, la belleza no es solo una cuestión de placer sensorial. Es una manifestación de la libertad de nuestra mente. Cuando disfrutamos de algo bello, lo hacemos de manera desinteresada. No queremos poseerlo ni consumirlo, simplemente lo admiramos. Ejemplo. Un paisaje impresionante. No queremos apropiarnos de las montañas o el cielo. Nos basta con contemplarlo. Una obra de arte, no nos interesa si nos beneficia de alguna manera, simplemente nos sumergimos en su significado. Una sinfonía, no hay un propósito práctico, solo la conexión con algo que trasciende el pensamiento racional. La belleza nos libera, porque nos permite disfrutar de algo sin ataduras, sin expectativas de utilidad. Lo sublime, la belleza llevada al extremo. Si la belleza nos llena de gozo y armonía, lo sublime nos sacude, nos estremece, nos enfrenta a la inmensidad. El sublime es una experiencia estética que nos confronta con algo tan vasto, tan poderoso, tan grandioso, que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Nos sentimos pequeños, pero al mismo tiempo, experimentamos una elevación espiritual. Kant distingue 2 tipos de sublime. 1. Lo sublime matemático, se refiere a lo inmensurable,
lo infinito, lo que supera nuestra capacidad de captar con los sentidos. O ejemplo, contemplar la vastedad del universo, el océano sin límites, una catedral gótica que parece tocar el cielo. O efecto, nos sentimos abrumados, pero también admiramos la capacidad de nuestra mente para concebir lo infinito. 2. Lo sublime dinámico, se refiere a lo aterrador, lo caótico, lo que podría destruirnos pero que, desde una distancia segura, nos provoca admiración. O ejemplo, una tormenta desatada, un volcán en erupción, un abismo insondable. O efecto, nos sentimos vulnerables, pero al mismo tiempo, exaltados por la grandeza de la naturaleza. ¿Por qué lo sublime nos fascina? Porque nos recuerda que, aunque somos finitos y frágiles, nuestra razón y nuestra imaginación pueden ir más allá. Es el momento en que comprendemos que hay algo más grande que nosotros, pero en lugar de sentirnos derrotados, nos sentimos elevados. El impacto filosófico de la estética kantiana. Las ideas de Kant sobre la belleza y lo sublime transformaron la historia del arte y la filosofía. 1. Inspiración para el romanticismo. Los poetas, pintores y músicos románticos encontraron en la teoría de lo sublime una fuente de inspiración. El arte dejó de ser solo una cuestión de belleza armoniosa y comenzó a explorar lo grandioso, lo irracional, lo emocionalmente devastador. Ejemplos: Turner y Caspar David Friedrich, pintores que capturaron la inmensidad de la naturaleza y la pequeñez humana. Beethoven, compositor cuyas sinfonías exploran lo sublime a través de lo épico y lo trágico. 2. La revolución en la filosofía del arte. Antes de Kant, la estética se veía como algo más ligado a la imitación y la perfección formal. Después de Kant, se convirtió en una exploración de la experiencia humana, de la libertad y de la relación entre la mente y el mundo. Su influencia se extendió a filósofos como Hegel, Schopenhauer y Nietzsche, quienes desarrollarían sus propias concepciones del arte y la belleza. Conclusión: belleza, sublime y el alma humana. La crítica del juicio no es solo un tratado sobre el arte. Es una exploración de lo que significa ser humano. La belleza y lo sublime nos recuerdan que no somos solo máquinas racionales o seres movidos por deseos. Somos capaces de contemplar, de sentir, de experimentar algo que va más allá de la lógica. La belleza nos da armonía y nos conecta con el placer puro del pensamiento libre. Lo sublime nos enfrenta a lo inconmensurable y despierta en nosotros una conciencia de lo infinito. Kant nos deja con una visión poderosa: el arte no es solo entretenimiento. Es un reflejo de nuestra capacidad de elevarnos por encima de lo mundano y encontrar significado en lo inexplicable. Nos invita a mirar el mundo con ojos nuevos, a maravillarnos ante lo inmenso y a recordar que, en el fondo, ser humano significa tener la capacidad de experimentar lo bello y lo sublime, y en ello, encontrar nuestra propia grandeza. Legado y debate filosófico. El eco de un genio, Kant y la historia de la filosofía. La historia de la filosofía no es una serie de ideas aisladas, sino un diálogo eterno entre pensadores que, a lo largo de los siglos, han intentado comprender la realidad, la mente humana y la moralidad. Immanuel Kant, con su colosal obra, no solo transformó la manera en que concebimos el conocimiento y la ética, sino que lanzó una revolución intelectual que sigue resonando hasta el día de hoy. Pero como toda gran revolución, su impacto no fue homogéneo ni exento de controversias. ¿Qué ocurrió después de Kant? ¿Cómo reaccionaron los filósofos a su legado? ¿Es todavía relevante su pensamiento en nuestra era digital y globalizada? Este capítulo es una inmersión profunda en la estela de Kant, desde sus discípulos hasta sus más feroces críticos, desde su influencia en la ciencia hasta su lugar en los debates filosóficos contemporáneos. Nos adentraremos en la lucha de ideas que dio forma al pensamiento moderno. Idealismo alemán, Kant y el despertar de los gigantes. El impacto de la filosofía kantiana fue inmediato y devastador. Su crítica a la razón pura no cerró puertas, sino que abrió un camino inexplorado. El problema era claro: si la mente estructura la realidad, ¿qué significa esto para la naturaleza de la existencia? Fichte, la subjetividad radical. Johann Gottlieb Fichte, uno de los primeros en absorber la revolución kantiana, llevó su pensamiento al extremo. Si Kant había dicho que la mente impone estructura a la realidad, Fichte radicalizó la idea al afirmar que la realidad es simplemente una proyección del yo. No hay mundo sin conciencia, proclamó Fichte.
Para él, la filosofía no tenía que explicar el mundo exterior como algo separado de nosotros, sino que todo debía derivarse de la actividad del sujeto pensante. Este idealismo subjetivo transformó la metafísica en una cuestión de voluntad y acción. El individuo, con su fuerza interior, se convierte en el verdadero creador del mundo. Schelling, naturaleza y espíritu en armonía. Si Fichte había enfatizado la supremacía del yo, Friedrich Schelling trató de reconciliar mente y naturaleza. Para él, la razón no podía explicarlo todo si ignoraba el poder de la intuición y la creatividad. Schelling desarrolló un sistema donde la naturaleza no es solo materia inerte, sino una manifestación del espíritu en evolución. Aquí vemos la influencia de Kant en la concepción de lo sublime. La naturaleza, en su inmensidad y misterio, no solo es un objeto de estudio científico, sino una puerta a lo trascendental. Hegel, el absoluto y la dialéctica. Si hay un hombre que se alza como el gran heredero y transformador de Kant, ese es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Para Hegel, Kant había dado un gran paso al reconocer que la mente estructura la realidad, pero no había ido lo suficientemente lejos. Kant había mantenido una brecha entre los fenómenos, lo que podemos conocer, y los noúmenos, la realidad última, inaccesible a la experiencia. Para Hegel, esto era un error. No hay un mundo inaccesible, todo es un proceso dialéctico donde la razón, poco a poco, se desarrolla hasta alcanzar el conocimiento absoluto. La dialéctica hegeliana, tesis, antítesis y síntesis, se convirtió en una de las herramientas filosóficas más influyentes del siglo XIX y XX. Hegel no solo cambió la metafísica, sino que influyó en la política, la historia, la teología y hasta en la revolución marxista. Lo real es racional, y lo racional es real. Hegel. 2. Kant en el ojo de la tormenta. Críticas y reinterpretaciones. Si bien Kant había fundado un nuevo paradigma, no todos estuvieron de acuerdo con su visión. Arthur Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Schopenhauer fue uno de los más duros críticos de Kant. Aunque admiraba su sistema, consideraba que Kant no había explicado la esencia última de la realidad. Para Schopenhauer, el error de Kant fue creer que las categorías del entendimiento eran la clave para comprender el mundo. Pero el mundo no es una estructura racional, es pura voluntad. La realidad, decía Schopenhauer, no es gobernada por la razón, sino por un impulso ciego e irracional que mueve todas las cosas. Este pensamiento abrió el camino al existencialismo, al irracionalismo y a una nueva visión del ser humano como un ente dominado por pasiones incontrolables. Positivismo, la ciencia contra la metafísica. A medida que el siglo XIX avanzó, el pensamiento kantiano fue atacado desde un nuevo frente, el positivismo. Filósofos como Auguste Comte y más tarde el Círculo de Viena argumentaron que la filosofía de Kant era demasiado especulativa. Para ellos, solo la ciencia podía ofrecer conocimiento verdadero. El método kantiano de distinguir entre a priori y a posteriori fue cuestionado. ¿Acaso no es la experiencia la única fuente de conocimiento? Este escepticismo llevó al desarrollo del empirismo lógico y al rechazo de la metafísica como un ejercicio inútil. 3. Kant en el siglo XXI. ¿Sigue siendo relevante? Más de 2 siglos después de su muerte, la pregunta sigue abierta. ¿Tiene sentido seguir leyendo a Kant? La respuesta es un rotundo sí. En la ciencia cognitiva, la idea kantiana de que la mente estructura la realidad ha encontrado eco en la neurociencia y la psicología moderna. Estudios sobre percepción, inteligencia artificial y conciencia han retomado muchas de sus premisas. En la ética y los derechos humanos, su concepto de dignidad humana y autonomía sigue siendo la base de la ética contemporánea, desde la bioética hasta los derechos fundamentales. En la filosofía política, su defensa de la paz perpetua y su idea de un orden internacional basado en la razón han inspirado organismos como las Naciones Unidas. En la estética, su análisis de lo bello y lo sublime sigue siendo clave en la crítica de arte y la teoría de la cultura. Conclusión, Kant, el filósofo que cambió el mundo. Immanuel Kant no solo transformó la filosofía, redefinió la manera en que entendemos el conocimiento, la moralidad y la belleza. Su revolución copernicana en la filosofía sigue viva en los debates sobre la mente, la realidad y el sentido de la existencia. Los grandes pensadores que vinieron después, ya fuera para expandir su sistema o para atacarlo, no pudieron ignorarlo. En la era de la inteligencia artificial,
los avances en neurociencia y los dilemas éticos globales, su legado sigue más vigente que nunca. Kant nos enseñó que la mente no es una simple espectadora del universo, es su arquitecta. Y en ese poder de construir la realidad, radica nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Así concluye nuestro viaje por la obra de uno de los más grandes pensadores de la historia. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hasta dónde podemos llegar con la razón? Tal vez la respuesta no esté en las estrellas, sino en nosotros mismos. La trascendencia de Kant y el destino del pensamiento humano. Pocos nombres en la historia del pensamiento han tenido el impacto que Immanuel Kant dejó como legado. Su obra no fue solo un cúmulo de teorías filosóficas abstractas, sino una revolución en la manera en que entendemos la realidad, la razón, la moralidad y la belleza. Kant no fue un simple pensador, fue un arquitecto de la mente humana, un explorador de los límites del conocimiento y un visionario que comprendió algo esencial. El universo no se nos da tal cual es, sino que se nos presenta a través del lente de nuestra razón. Pero, ¿qué significa esto para la humanidad? ¿Cómo podemos aplicar la monumental visión kantiana a nuestras vidas? 1. El despertar de la razón, la libertad de pensar. La propuesta kantiana es radical. No somos meros receptores pasivos de la realidad, sino seres activos que la construyen. En un mundo donde la información nos inunda y donde las ideologías, los medios de comunicación y los sistemas de poder intentan dictar lo que debemos pensar, Kant nos recuerda que nuestra razón es soberana. Pensar críticamente no es un lujo, sino una obligación moral. La humanidad ha avanzado cuando se ha atrevido a cuestionar lo establecido, cuando ha comprendido que no basta con aceptar dogmas sin analizarlos. Kant nos entrega una herramienta invaluable, el escepticismo razonado. No un rechazo ciego de todo, sino una actitud que nos obliga a preguntar. ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Qué presupuestos están ocultos en esta afirmación? ¿De qué manera mi propia mente está estructurando esta percepción? Este simple ejercicio de reflexión es el primer paso hacia la auténtica libertad. La verdadera esclavitud no es física, sino mental. Kant nos dio las llaves para salir de la caverna de la ignorancia y alcanzar la autonomía del pensamiento. 2. La frontera del conocimiento. ¿Qué podemos saber? Si bien Kant nos da poder sobre nuestra razón, también nos imparte una lección de humildad. Su distinción entre fenómenos y noúmenos nos recuerda que, por más que avancemos, hay fronteras que la mente humana no puede cruzar. Vivimos en una era donde la ciencia nos ha dado respuestas inimaginables hace unos siglos. Hemos cartografiado el universo visible. Hemos desentrañado los secretos de la genética. Hemos creado inteligencias artificiales capaces de imitar el pensamiento humano. Pero, ¿qué hay más allá de lo que podemos medir y analizar? El concepto kantiano de los noúmenos sigue siendo un misterio fascinante. ¿Existe una realidad última que jamás podremos conocer? La mecánica cuántica, con su extraña naturaleza de partículas que existen en múltiples estados simultáneamente, parece sugerir que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestro entendimiento puede abarcar. En este sentido, la filosofía kantiana nos advierte contra la arrogancia científica. No importa cuánto avancemos, siempre habrá algo más allá del horizonte. La verdadera sabiduría, entonces, radica en aceptar nuestros límites sin dejar de explorarlos. 3. La ética y la dignidad humana. ¿Por qué debemos actuar correctamente? Si Kant hubiera sido solo un filósofo del conocimiento, su legado habría sido imponente, pero incompleto. Su verdadera grandeza radica en su filosofía moral. El imperativo categórico, esa regla de oro de la ética, nos enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vivimos en un mundo donde la moralidad parece cada vez más relativa, donde los valores son moldeados por conveniencias económicas, políticas o culturales. Kant nos desafía a actuar no por interés, no por miedo al castigo, sino porque la razón nos dicta que debemos hacerlo. Actúa solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en una ley universal. Esta idea no solo es revolucionaria, sino profundamente liberadora. Nos obliga a ver más allá de nuestros deseos momentáneos y preguntarnos: si todos hicieran lo que yo hago, el mundo sería un lugar mejor. ¿Estoy tratando a los demás como medios o como fines en sí mismos?
En un mundo donde la deshumanización crece, donde los conflictos parecen incesantes y donde los intereses individuales a menudo prevalecen sobre el bien común, la ética kantiana es más necesaria que nunca. 4. Belleza, sublime y la trascendencia del ser humano. En un giro inesperado, Kant nos dice que no solo la razón define nuestra humanidad, sino también nuestra capacidad de experimentar la belleza y lo sublime. El arte, la música, la naturaleza, son más que simples placeres estéticos, son ventanas hacia algo más grande que nosotros mismos. Cuando observamos una catedral gótica, escuchamos una sinfonía de Beethoven o contemplamos la inmensidad del océano, sentimos algo que va más allá de las palabras, una mezcla de asombro, pequeñez y grandeza al mismo tiempo. Para Kant, lo sublime nos conecta con lo infinito, con lo trascendental. Nos recuerda que somos seres finitos que, sin embargo, anhelan lo eterno. Este anhelo ha sido el motor del arte, la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Nos empuja a superar nuestros límites, a buscar lo que está más allá del mero existir. 5. El legado de Kant en la era digital. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, ¿qué lugar tiene Kant en el mundo de la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial? Sorprendentemente, su pensamiento sigue más vigente que nunca. En la inteligencia artificial, la pregunta sobre si las máquinas pueden pensar nos remite directamente a su idea de que la mente humana estructura la realidad. ¿Puede una máquina tener categorías del entendimiento? En los derechos humanos, su concepto de dignidad humana sigue siendo la base de la ética global. En la globalización, su idea de la paz perpetua y la construcción de una comunidad internacional basada en la razón sigue inspirando a instituciones como las Naciones Unidas. Kant no solo fue un filósofo de su tiempo. Fue un profeta de la razón, un visionario cuya obra trasciende los siglos. 6. Conclusión, el desafío de Kant a la humanidad. La historia nos muestra que cada gran revolución intelectual enfrenta 3 etapas. 1. Es ignorada o ridiculizada. 2. Es ferozmente atacada. 3. Se convierte en sentido común. La filosofía kantiana ha pasado por todas ellas. Hoy, su impacto es incuestionable, pero aún nos desafía a vivir de acuerdo con sus principios. Nos reta a pensar críticamente, buscar la verdad con humildad, actuar moralmente no por conveniencia, sino por convicción, valorar la belleza y el misterio de la existencia. Al final, Kant nos entrega un mensaje que resuena con una fuerza inigualable. El mundo no nos es dado, lo construimos con nuestra razón. El destino de la humanidad no está escrito en las estrellas, sino en nuestra capacidad de pensar y actuar con responsabilidad. Y esa, quizá, es la mayor lección de todas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.